o estamos construyendo un hábitat. Entonces, en esa parte obviamente es como que ver la esfera ambiental, pero también la esfera del desarrollo. Entonces, es contraponer estas dos situaciones muy importantes, esas vertientes del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, y la ONU lo marca como 17 objetivos, que ahorita los vamos a tocar algunos de los más importantes. Y entonces de repente digo, pues tengo que dejar de contaminar, tengo que dejar de generar el CO2, pero también tengo que ayudar a la creación del empleo. ¿Por qué? Porque los países en vías de desarrollo tienen que tener una manera precursora de subsistir. Entonces, esa es la parte importante que tenemos aquí. La conservación de recursos, ya tanto sea renovables o no renovables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos consumiendo demasiado. Entonces, esta parte es súper importante. Lo que les comentaba, hay una reducción de gases de efecto invernadero que de repente lo hemos visto todo el mundo en las noticias. Es que de repente en Groenlandia el deshielo, ¿no? Decimos, bueno, ¿por qué no pasaba? Pues no pasaba porque evidentemente no había un calentamiento global, y ese calentamiento global pues no se debe más que a otra cosa, la contaminación en todos los aspectos que tenemos. Las empresas que empiezan a generar demasiado CO2, ¿no? Entonces es una parte en la que nosotros como futuros ingenieros tenemos que encontrar soluciones, tenemos que encontrar la manera de sobrellevar las esferas que les comentaba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de esta parte de aquí? Pues es generar energía limpia, más barata a partir de las fuentes de energía renovable. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, pero obviamente aquí entra algo muy importante, la economía de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque yo para poder generar una energía limpia a partir de estas fuentes que yo les comentaba son inagotables, debo tener una buena economía y debo tener una buena infraestructura. Entonces no simplemente es como aludar a que, bueno, las energías renovables ayudan, o sea, sí, pero ¿qué hay detrás de cómo yo puedo hacer este equilibrio entre reducir los gases de efecto invernadero, como lo menciona la diapositiva, y ayudar a la sustentabilidad de la infraestructura? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de territorio nacional, donde existen las granjas eólicas, que es en Tamaulipas, la entrada a Veracruz y la parte de Oaxaca, que es la más famosa de la Ventosa, es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos coayudando a emitir los gases de efecto invernadero, sí, pero estamos ayudando a la economía, sí, en la parte local. ¿Y qué pasa con la sustentabilidad? Porque ahí hay que ver algo muy importante. Si esas zonas donde se están montando todos estos aerogeneradores no es un paso para especies endémicas, ¿no? Entonces es esa parte donde nosotros tenemos que ir a ver ese proceso, ¿no? Y es como una cuestión de logística, como lo ven en su carrera. O sea, tengo esto y para obtener esto, ¿qué me afecta? ¿Cuál es el proceso que yo debo seguir? Entonces, créanme que la ingeniería está aplicada en todos y cada uno de los procesos que es importante nosotros trabajar y nosotros saber. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, ¿qué es el desarrollo sostenible? Que es una parte muy importante y muy controversial del desarrollo sustentable. Entonces, no crean que me equivoqué, es una parte es el desarrollo sustentable y el otro es el desarrollo sostenible. Y aquí dice, el desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Es decir, algo que vemos también en las noticias y eso, estamos generando, sí, la pregunta es, ¿qué le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿No? ¿Por qué? Porque aquí nosotros al momento de desarrollar nos dice, bueno, tú satisface todas tus necesidades que tengas, de acuerdo a los desarrollos, pero también no comprometas la capacidad de las futuras generaciones, en el caso de agua, en el caso de la luz, en el caso de la economía, todas esas cuestiones. O sea, tendríamos que sentarnos a dialogar, decir, ok, todo esto que yo tengo actualmente, ¿qué tanto afecta a las futuras generaciones para que ellos tengan o conserven la misma cantidad de, hablando de cualquier cosa, hablando de materia prima, que la materia prima es la parte indispensable para poder desarrollar lo que queramos? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué tanto nosotros tenemos hoy actualmente cubiertas las necesidades, al menos las necesidades primarias, sin que estemos afectando las futuras generaciones? Esa es la parte más importante del desarrollo sostenible. Dice, el desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente. Hoy está de moda la palabra resiliente, ¿no? Que es decir, de la adversidad tengo que levantarme y tengo que sobrevivir. En efecto, lo tenemos que hacer, pero ¿qué estamos comprometiendo?
Esa va a ser la pregunta más importante. ¿Soy resiliente? Ok. ¿A costo o a qué costo? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, son las variantes con las que jugamos nosotros. Los tipos de energía renovables más empleados, como yo les comentaba, es la solar, la eólica, hidráulica, maremotriz, geotérmica y biomasa, que en algunas de ellas nosotros tenemos que encontrar la resiliencia de no afectar el entorno en el que se están desarrollando. Esa es la parte más importante. No afectarnos a un entorno futuro. ¿Por qué? La parte solar, pues digo, es algo que podemos tener en nuestras casas sin afectar, digamos, a lo mejor un tanto futuras generaciones. La infraestructura es pequeña, pero ¿qué pasa con la vida solar de los paneles? Hablando de 20, 25 años después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su tiempo de vida, no? La parte eólica, digo, los que han tenido la oportunidad de visitar las granjas eólicas, de verlas o cuando van de viaje las encuentran, hay muchos aerogeneradores que están parados, que ya no funcionan porque se quemaron, porque algo se rompió. Y hablando de esta parte de la economía y de la sustentabilidad, a mi empresa me sale más barato dejarlo ahí parado que, digamos, decir, se pudra en algún momento, a yo tener que quitarlo, porque al momento de quitarlo, incluye mano de obra, incluye maquinaria e incluye llevar a dónde lo voy a almacenar. Entonces, es algo que en lo que se tiene que pensar. Sin en cambio, algo que de cierta manera también es una controversia es la parte hidráulica. ¿Qué tan renovable es o no es, no? Por ejemplo, aquí cerca de donde yo me encuentro, que es Zihuatanejo, está la presa El Infiernillo de CFE, una de las más grandes que tiene Michoacán. Y entonces esa parte abastece demasiada sociedad, demasiados ayuntamientos, demasiados estados. Entonces ahí siempre tenemos una problemática de si es renovable o no es renovable. Al final de cuentas, si es una presa que está ahí y que nos está manteniendo con electricidad, que es uno de los puntos que siempre tenemos que ocupar. La otra parte, la parte geotérmica, existen yacimientos de geotermia, pero aquí la parte costosa es la infraestructura, ¿no? Entonces ahí es como que un punto, que sí tienes, la naturaleza nos ha brindado esto, pero lo que no te ha brindado es la infraestructura para poder transportar esta parte de aquí. Eso es como que lo más importante a lo que tenemos que llegar. Y la otra, pues la parte de biomasa, es, pues desde casa podemos empezar a generar biomasa, ¿no? Obviamente a menor escala, pero pues la industria, en el caso de la Ciudad de México, quizá existe lo que es el borde de Xochiaca, o lo que antes era el tiradero del borde de Xochiaca, que en algunos puntos alguien tuvo miras y decir, bueno, toda esta basura me genera un gas que yo lo voy a poder aprovechar y lo tenemos, y tenemos que mirar hacia esas partes que ya tenemos, ¿no? Yo les decía, les digo a mis alumnos, nosotros en la etapa en la que estamos de desarrollo social, de desarrollo ingenieril, pues es complicado que nosotros digamos, yo voy a descubrir el hilo negro. O sea, es mentira, no lo vamos a descubrir. Lo que sí podemos hacer es la palabra esa que se les quede, la resiliencia, ¿no? Es decir, adaptarnos a cambios con lo que ya tenemos, podemos mejorar, podemos gestionar y podemos renovar nuevos procesos. Eso es algo de la ingeniería que siempre nos va a brindar. Y les comentaba, aquí están, la ONU marca 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Y esto es algo que todos los países o los líderes de los países dicen, bueno, esta parte es súper importantísima tenerla en cuenta. Y entonces les digo, marca en general 17 objetivos de desarrollo sostenible que a veces unos entran en diferentes países que otros. Evidentemente depende de qué, pues del desarrollo y como todo parte de la materia prima que tengamos y de la economía que nosotros mismos estemos desarrollando. De ahí parte, no tenemos otra opción más que de ahí. Y aquí están. Uno es erradicar la pobreza. ¿Qué tan complicado o qué tan fácil sería? Es una tarea muy fuerte. Que no, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad, que es el rubro donde entramos nosotros, en educación de calidad, un servicio que la comunidad TQN ofrece, una educación de calidad, y es ahí donde nosotros tenemos el dedo en el renglón. ¿Por qué? Porque pues, nosotros en algún momento todos, la parte de docentes, comunidad TQN administrativa, en algún momento formó parte de las aulas y hoy tenemos que revertir esa parte con una educación de calidad. Igualdad de género es algo que hoy en día está de auge y digo, basta con prender las noticias basta con ver las redes sociales, que hoy en día tenemos esta parte de acercamiento a la información
no como hace, a lo mejor no soy tan viejo, pero digamos hace 15 años, cuando estaba en la universidad, pues no teníamos tanto acceso a esta información como la tienen hoy ustedes, y ni siquiera deslumbrábamos que fuéramos a dar clases en línea, ¿no? No hablemos de conferencias, porque eso a lo mejor se daba, ¿no?, a menor escala, pero tener que dar clases a distancia es algo muy, muy fuerte que tenemos hoy en día. El número 6 es agua limpia y saneamiento. 17, energía asequible y no contaminante, que es aquí donde entra la parte de energías renovables, ¿no? ¿Cuántos ayuntamientos? Y yo hablando aquí del estado de Guerrero, que yo conozco y que hay alumnos que tenemos de aquí de la sierra que dicen, bueno, pues que yo tengo que bajar aquí, tengo que vivir aquí y tengo que trabajar aquí porque en la comunidad donde tengo, pues ni siquiera tengo energía. O sea, ya ni siquiera ahorita hablemos de una conexión a internet. O sea, y de repente ustedes en la ciudad se pueden decir, bueno, pues no es inimaginable porque a lo mejor eso pasa en África, en otros países, ¿no? O sea, aquí en nuestro estado de Guerrero, donde hoy en día estoy, es un estado que sí tiene estas dificultades, ¿eh? Aunque no pareciera, y obviamente no salen las noticias por lo mismo, que a veces no hay ni acceso a esas comunidades, tenemos ese problema, ¿no? El trabajo decente y crecimiento económico es algo que siempre van a buscar todos los países, ¿no? Un crecimiento económico creo que es el pilar de cualquier sociedad. La industrial, la innovación e infraestructura es aquí donde entran todos los ingenieros, donde entramos todos en la parte que yo les decía. O sea, no vamos a inventar nada, pero sí podemos innovar, tener infraestructura, crear nuevos procesos o acciones mucho más sencillas de lo que hoy tenemos en día. La reducción de las desigualdades también es importante, no solamente hablando de equidad de género, las desigualdades de lo que decía el punto número 1, la pobreza. O sea, esos puntos son los que hablan los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Ciudades y comunidades sostenibles, esto es importante. Digo, ¿cuántos millones de seres humanos hay en la Ciudad de México que de repente pues, ya no cabemos? Y eso realmente, por eso nos lleva a que ustedes, por ejemplo, en el Tecnológico Gustavo Madero, pues tienen muy cerca lo que es el Estado de México y Ecatepec, y han visto cómo ha crecido esa parte de, de la sociedad, porque evidentemente es algo muy cierto. Ya no cabemos donde estamos, es muy cierto. La producción y consumo responsable, por supuesto que sí. Esto hablamos de la generación de basura, la generación de PET, por ejemplo. Ahorita con esa situación de la pandemia y tenemos que usar cubrebocas, pues es una nueva normalidad que lo vemos aquí en el mar nosotros. Esta parte de aquí que yo tengo, digo, que son los cubrebocas, los más sencillos que encontramos, digo, los encontramos tirados en la playa, los encontramos tirados en el mar y digo, pues finalmente tenemos producción, pero no tenemos un consumo responsable realmente, ¿no? Entonces, nosotros despilfarramos todo consumo o cuanta producción tengamos, eso es algo innegable. Acciones por el clima, evidentemente tenemos que hacerlo porque finalmente, digo, ahorita en la ciudad, por lo que he visto en las noticias, empieza el frío, empiezan algunas lluvias, digo, es como que súper complicadísimo que hubiéramos tenido esto antes, ¿no? Pero es causa y efecto. Todo esto que tenemos es a raíz de causa y efecto, no podemos tener más. Vida submarina, por supuesto que sí, digo, aquí en el estado de Guerrero empieza el avistamiento de ballenas y particularmente aquí en toda la costa del Pacífico en un periodo de noviembre a marzo. Y ahorita estamos a 26 de noviembre y no hemos visto un avistamiento de ballenas. Digo, van cambiando los tiempos y es algo que tenemos que cuidar también nosotros. La vida de los ecosistemas terrestres, por supuesto, también, yo les comentaba de la parte eólica. En el momento de nosotros trazar una granja eólica, pues qué tanto estamos afectando el ecosistema, ¿no? De repente dicen, no, es que aquí no había nada. Hablando específicamente del estado de Oaxaca y de la Ventosa, decían, no, es que aquí pues la tierra no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la gente sembraba y los puentes aeronazos se lo llevaban todo, ¿no? Entonces, ahí estamos ayudando al ecosistema o estamos nada más ayudando a la economía, ¿no? Son como siempre estos foros de discusión que tenemos. El número 16 es la paz, justicia e instituciones sólidas, que es algo que es un tema también muy delicado conforme a esto, que realmente, que es justicia y si hay las instituciones que realmente se dedican a esto, lo están haciendo, ¿no? Ese es un punto muy importante. Y el 17, alianzas para lograr los objetivos. O sea, al final dejan algo más importante, lo que yo les decía, las esferas entre el yo ser y el hacer siempre van de la mano. Y estos 17 o estos 16 objetivos se van a colindar en uno más, el de 17, alianzas para lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplemente decir, pues voy a erradicar la pobreza. O sea, así como lo vas a hacer. No tenemos una varita mágica que dice, bueno, pues yo quiero que desaparezca la pobreza y desaparece, y yo quiero tener
agua limpia y saneamiento, les comentaba, aquí hay regiones que no llegan ni siquiera electricidad, vamos, ¿no? O sea, es algo muy cierto, ¿no? Entonces, es esa parte de lograr las alianzas y los objetivos, que esos objetivos están marcados y no van a pasar de moda y no es algo temporal, esto es algo establecido por la ONU, que es una preocupación a nivel mundial. Obviamente, hay sociedades más desarrolladas que otras que no las vemos, ¿no? Entonces, pero tenemos que ser muy empáticos con todas estas situaciones. ODS lo acabo de resumir, que es los objetivos de desarrollo sustentable. En México, este instrumento técnico ha sido empleado bajo los parámetros más importantes para poder emplear el desarrollo de los países en vías de desarrollo, como le comentaba. Los objetivos más importantes para nosotros son el 7, el 11, el 12, el 13 y el 15. Y ahorita lo regreso para allá. 7, 11, 12, 13 y 15, ¿sale? Entonces voy a resumir tantito. El 7 dice energía asequible y no contaminante. Eso es una. El 11 tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, hablando de la Ciudad de México, hablando de las ciudades metropolitanas como Monterrey, también es otra de las grandísimas ciudades. El número 12, la producción y consumo responsable, también es súper importantísimo. Las acciones por el clima es algo que tenemos que cuidar sí o sí, muchachos. Y el 15, pues la vida de los ecosistemas terrestres. Esos son los objetivos a los que se ha enfrentado México en una agenda, ¿no? Tenemos que renovar esa agenda. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una sustentabilidad en todos los parámetros. El objetivo 7 es garantizar el acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. ¿Por qué? Porque no solamente vas a contener un acceso a la energía, ahora tenemos que ver que sea segura, que sea sostenible y que sea moderna. Entonces, por ejemplo, la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Y aquí hay unas políticas, los estudiantes, para que conozcan, digo, todo el sistema TKNM tiene algo que se llama sistema de gestión ambiental, que nosotros como comunidad estamos comprometidos a que este sistema funcione evidentemente. ¿Y qué entra aquí? Pues el uso de las lámparas en los institutos, ¿no? Ahí hay unas reglamentaciones bien establecidas para decir, bueno, las lámparas de neón ya empiezan a caducar aquí porque ya no podemos usarlas por el gas mercurio que tiene. Y todo eso es lo que tenemos que empezar a agendar nosotros. Digo, a lo mejor son pequeños cambios mínimos, pero que son aplaudibles a futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita como comercial, como lo comentamos, el TKNM tiene este sistema de acción ambiental y nosotros tecnológicos tenemos, a lo mejor no la obligación, pero sí tenemos el valor social y moral de decir, pues yo voy a contribuir a mi sociedad y pues el TKNM nos da una constancia de participación y de que nosotros en el tecnológico pues realmente estamos ayudando con nuestro granito de arena, que a lo mejor dicen, no, pues no es mucho, o sea, sí no es mucho, pero a futuro, por supuesto, que todo suma, ¿no? Para el 2030 es aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en conjunto con las fuentes de energía. Obviamente, pues esto es poco a poco que ya está de auge, ¿no? Hace 8 años que estudiamos esta parte de las energías renovables, no deslumbramos aquí en México, sin embargo, y es una realidad que tenemos que trabajar ahí. El objetivo 11, lograr que las ciudades sean seguras y sostenibles, es algo muy importantísimo. En los próximos decenios, el 95% de la expansión urbana tendrá lugar en los países de desarrollo. Esto yo les comentaba, ¿no? Digo, sobre la autopista que es Indios Verdes, Pachuca, pues ustedes ven el crecimiento de esta expansión urbana, que en algunos casos le llaman esta marcha urbana, que va creciendo y va desbordando y obviamente va haciendo esto una necesidad. O sea, eso es forzosamente un crecimiento descomunal. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de natalidad. También eso es algo que nos pega y que se va sumando y que de repente pues esto es como una bola de nieve. De repente empieza poquito, pero en algún momento crece. ¿Por qué? Pues porque evidentemente no vislumbramos esa situación, ¿no? Eso es importante. El objetivo 12 dice garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, que es lo que comentaba. A pesar de los avances tecnológicos que han promovido las mejoras en materia de eficiencia energética, el uso de energía en los países de la Organización Cooperación y Desarrollo, el OCDE, seguirá creciendo otro 35% de aquí en 2020. Esto ya nos ganó y esto ya nos quedamos corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues fomentar el uso eficiente de los recursos, la eficiencia energética. Les digo, ahorita hay algo de moda que a lo mejor ya lo habrán escuchado en algún punto, que ahora son los 10 mandamientos sostenibles, ¿no? Que ahorita vamos a llegar ahí como parte del proceso. El objetivo 3 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, o sea, esto sí o sí, porque no tenemos otra manera de tenerlo presente. Entonces, tenemos que actuar inmediatamente.
¿Y cuál es la parte? Pues los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido y ha subido en el nivel del mar. Y esto es bien cierto. Por ejemplo, aquí, Costa Grande, padecemos de algo cuando hay lluvias. El mar entra a los negocios, ¿por qué? Precisamente porque hace tiempo, estamos hablando de hace 40 años, hace 50 años, pues la gente no vislumbraba que en algún momento esta localidad iba a crecer y se fue asentando así, sin tener en cuenta qué es lo que iba a pasar a futuro. Entonces, ese es el detalle. El objetivo 15 es gestionar sosteniblemente los bosques. Esto sí es importante, ¿no? Entonces, la parte más importante de nosotros es poder encontrar un equilibrio en esta parte de aquí, que es alrededor de los 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sistema. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la cuestión de flora y fauna. De repente nosotros tenemos necesidad y empresas empiezan a talar árboles, empiezan a quemar zonas que eran de bosques para poder tener más tierra. Entonces, eso es muy importante. Digo, yo pongo el ejemplo de aquí de la zona de Tierra Caliente. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas huertas de mango, de coco, de tamarindo. Y entonces, de repente aquí, ¿qué es lo que pasó? Aquí la gente empezó a ver una necesidad de explotar más el mango. Me comenta la gente de aquí de la región que antes, por ejemplo, las huertas tenían 2 veces al año el cultivo de mango. Ahora no, ahora la necesidad nos ha hecho que tengan 4 veces un cultivo al año. ¿Y qué es lo que hace eso? Pues meterle mucho químico a todos los árboles para que produzcan más. A ellos le dicen que es calentar el árbol. Entonces, imagínense, si antes normalmente el proceso era de 2 temporadas de mango al año, ahora quieren hacerlo de 4. O sea, imagínense el nivel de químicos que se está manejando para esta parte, ¿no? Entonces, es una parte desmedida, la verdad. Es algo que no hemos tomado en cuenta. Los 3 elementos interconectados al desarrollo sostenible es el crecimiento económico, como yo se los decía, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Ustedes, todas las carreras, como lo decía el maestro Félix, llevan en su currícula la materia de desarrollo sustentable y no es una materia de relleno como de repente lo quisiéramos ver. Es una materia de una necesidad que nació a través de una necesidad para que nosotros ingenieros, nosotros profesionistas, actuemos de esa manera. O sea, nosotros no podemos decir, pues voy a tener un crecimiento económico y voy a tener una inclusión social sin considerar esta parte de aquí del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, yo no puedo decir voy a caminar o voy a correr sin primero haberme alimentado. Digo, eso es imposible. Eso es súper imposible. Entonces, es algo que tenemos que trabajar nosotros directamente. Y estos 3 puntos nos van a dar medir la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como los organismos de la sociedad civil y el sector privado. Que evidentemente, por ejemplo, nosotros estamos en una sección gubernamental o federal, por decirlo así, y nos enfrentamos a un sector privado, que en el sector privado a lo mejor las cosas son diferentes, pero no podemos decir que estamos desligados, forzosamente estamos ligados uno con otro, y lo tenemos que hacer así, sí o sí. Digo, no podemos realmente dar pasos si pensamos que estamos separados, ¿no? Entonces, eso es una gran mentira, por así decirlo, porque no podemos, como sociedad, crecer económicamente sin mirar la parte de sostenibilidad o la parte del ambiente o la parte donde van a estar nuestros futuros, ¿no? Es decir, nuestros hijos en algún momento, nuestra familia en algún momento, inclusive nosotros hacia dónde vamos, ¿no? El tiempo ha cambiado impresionantemente, entonces tenemos que hacer esta parte del proceso. Ahora, la infraestructura energética para el desarrollo, que es algo que a nosotros nos atañe directamente en la parte de las energías renovables, es el sector energético. ¿Es uno de los pilares del desarrollo? Sí, pero ¿qué está pasando con la entrega del producto, en este caso del servicio? Digo, finalmente, a nivel nacional sabemos que tenemos solamente una empresa dedicada a la electricidad. ¿Por qué? Porque en algún momento no se vislumbró. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, hay empresas, 3, 4 empresas que te venden la energía eléctrica. Y tú dices, bueno, yo le quiero comprar a esa empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos obviamente en las horas pico te dan una tarifa y en las horas donde no se necesita y no se ocupa nada, pues se da otra tarifa. Entonces, eso va en función de la oferta y la demanda. Aquí en México, pues no tenemos, y tenemos una que obviamente
por todas las características ya mencionadas, pues tenemos que saber qué está pasando. Digo que todos nos podemos quejar del servicio, pero podríamos voltear la hoja y decir, bueno, ¿qué está pasando con esa infraestructura energética que debemos tener, ¿no? O sea, es una parte no igualitaria y que obviamente nosotros tenemos como que poner atención ahí para saber, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder vislumbrar un crecimiento sin poder dejar de lado algo, ¿no? Esto es importantísimo. Algo que tenemos que considerar es, al no ser una infraestructura que ofrece beneficios directos, porque a nosotros no nos ofrece ningún beneficio directo, a lo mejor habrá un punto a sectores que sí están beneficiados, pero no nosotros directamente, las medidas y políticas que promueven su desarrollo no siempre son las más populares entre la población. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos decir que somos conocedores del tema, pero no somos expertos, porque a lo mejor nosotros conocemos una parte de la esfera, pero desconocemos lo que hay detrás de ella. Entonces, por eso siempre es importante como que despertar en nosotros como profesionistas el interés por crecer, el interés por investigar, el interés por saber e ir más allá, ¿no? Evidentemente, como lo decía el desarrollo sostenible, sin afectar mis futuras generaciones, porque seamos sinceros, a lo mejor nosotros gozamos de mucha, ¿cómo llamarle así? Muchas cosas que en algún momento van a hacer falta, ¿no? Digo, ahí hay muchas películas que con temas retóricos que no son tan retóricos porque en algún punto vamos a llegar así, ¿no? Digo, pasamos una época de, de decir no hay combustible y obviamente empieza el pánico y empieza toda esa situación y digo, ahorita con lo de la pandemia lo vemos, las medicinas, o sea, tendríamos como que realmente despertar como sociedad y como futuros ingenieros de decir, sí, le estoy pegando al desarrollo sustentable y sí, no estoy haciendo nada sostenible en mi mundo, en el mundo en el que estamos, en el país donde nos estamos desarrollando, y eso es algo que sí tenemos que mirar forzosamente. La otra parte, aquí está, pues la parte económica, lo que mueve todo el mundo. La evidencia aporta, por varios estudios académicos muestran que existe una correlación directa del 89.9% entre la infraestructura energética, particularmente un mayor de consumo de electricidad y el crecimiento del PIB, ¿no? O sea, eso es forzosamente, toda sociedad requiere un incremento en el PIB. ¿A qué precio? ¿No? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que ver nosotros. O sea, nosotros no podemos desarrollarnos económicamente, socialmente, sin dejar atrás la parte sustentable. Digo, no hoy en día. Hoy en día ya no es factible esa parte realmente. ¿Por qué? Porque pues, nosotros mismos estamos afectando nuestro futuro, sin, a lo mejor sin malintencionarlo, si lo queremos ver así, pero no estamos siendo conscientes de que estamos afectando esta parte de aquí. Una mejor infraestructura energética y un mayor consumo de electricidad no solo, o sea, están correlacionados con un mayor crecimiento económico y una mayor competitividad, sino con un mayor desarrollo social. O sea, esto va ligado, ¿no? Si nosotros tenemos una eficiencia energética, tengamos el uso de energías renovables no convencionales, pues obviamente vamos a tener una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos que empezar a hacer el cambio desde casa. Mucha gente, yo he escuchado y digo, lo veo con mis alumnos, decían, es que si yo lo hago en casa, ok, si lo vamos haciendo en casa se nos va haciendo un hábito y ese hábito se convierte en un ejemplo y va arrasando con una sociedad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay mucha gente, digamos, que no piensa igual que nosotros, pero que de alguna forma los tenemos que, quizás no convencer, pero sí los tenemos que hacer como que conscientes de qué forma podrían ellos ayudar y hacerlos conscientes de hacia qué sociedad le estamos dejando a las futuras generaciones, ¿no? Es algo que nos tendríamos que sentar a pensar, que nos tendríamos que sentar a decir, ok, ¿para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tan sostenible estoy siendo yo con mi entorno, ¿no? O no hablemos de la sociedad, con mi propio entorno como profesionista. ¿Qué tanto, qué tan consciente soy, qué tan sostenible soy con mi entorno como profesionista? Y pues no hablemos de la parte del ser humano, ¿no? Porque eso está antes que el profesionista. Para lograr maximizar los beneficios y efectos secundarios del desarrollo en la infraestructura energética, es fundamental que se atiendan y limiten los costos sociales y ambientales. O sea, eso siempre, siempre va a ser, ¿no? Siempre tenemos que tener un equilibrio, la balanza siempre tiene que estar equilibrada entre infraestructura, costos sociales y costos ambientales, ¿no? O sea, eso es algo implícito hoy en día. ¿Por qué? Porque podemos googlear algo tan sencillo, ¿no? ¿Cuántas especies endémicas se han extinguido?
y cuántas más están por extinguirse. ¿Por qué? Pues porque en algún momento hicimos infraestructura, no solamente energética, sino infraestructura social, sin mirar la parte ambiental. Y digo, ahí están las consecuencias. Desafortunadamente están esas consecuencias. Y bien, pues ya para cerrar esta charla con ustedes, pues tenemos una situación muy cierta, ¿no? Tenemos un employer, un engineer, un contractor, y eso va a ser algo exitoso. Y todo parte de algo muy importante que es el recurso humano. Teniendo un buen recurso humano, sabiendo manejar un buen recurso humano, siempre vamos a llegar al éxito, siempre y cuando sumemos en las esferas de la parte ambiental, de la parte social y de la parte económica, sin menospreciar la parte ambiental, ¿no? Entonces, siempre dependemos de un factor y ese factor siempre va a ser el humano. Ese factor siempre somos nosotros. Por eso hay muchos temas donde dice, ¿quién es el agente de cambio? Yo soy un agente de cambio, porque yo puedo empezar a sumar sin necesidad de contrarrestar, ¿no? Entonces, eso es la parte más importante a desarrollar en nosotros mismos. Y aquí está lo que yo les comentaba, los 10 mandamientos sostenibles. 1, cuidar el agua, y eso es súper importantísimo. 2, economizar energía. Digo, yo hoy en día está de auge los focos ahorradores, que de repente ya los encontramos en el metro de 10 pesos, digo, porque pues, soy de la ciudad y cuando de repente voy a casa, digo, pues está esta parte de la economía que no está regulada, pero que finalmente suma en algún punto, ¿no? Producción de menos residuos, pues tenemos que separar residuos, tenemos que hacer este proceso sí o sí. Está la parte de utilizar los envases reciclables. Lo que antes había, tenemos mucho plástico y antes teníamos muchas cosas de vidrio, pero en algún momento le salió más barato el costo de producción de plástico sin pensar en lo que tenemos hoy en día, que son mares contaminados de plástico, a tener que utilizar envases reciclables, ¿no? Entonces es una parte que tenemos que trabajar. Evitar y usar productos químicos, eso es algo que ya se empieza a regular más, sobre todo en la industria automotriz. El uso de demasiado químico en toda la cuestión de pinturas es algo que tenemos. Evitar el uso de bolsas de plástico, creo que ya hay unas normas que en algunos establecimientos se aplican, otros no tanto, y tendríamos que ver. Esto sí lo aplicamos nosotros en el TEC directamente, reutilizar el papel. Ahí sí, nosotros tenemos un programa ya fomentado de poder reutilizar el papel y TECNM nos marca, ¿no? O sea, si hay copias de documentos que no son necesario imprimirlas, no las imprimas, porque trae una leyenda, ¿no? Toda copia en papel, pues no es una copia certificada y a lo mejor lo único que estás consumiendo o estás generando es más basura de ese papel, ¿no? Entonces ahí no hay forma. Transportar usando bicicletas o caminando, sí, aquí les digo para que, yo siendo comerciales, para que nos expliquen, aquí en Zihuatanejo y Ixtapa tenemos una ciclovía que tenemos mucha gente usando las bicicletas porque es un medio de transporte y obviamente aquí tenemos las vías de acceso para hacer uso de ellas. Cuidar la flora y la fauna, también tenemos aquí un espacio reservados para toda esa cuestión de la flora y la fauna. Y el número 10, pensar sosteniblemente, globalmente y actuar localmente. Es decir, pensar en mi entorno, pensar que yo puedo ser un agente de cambio y obviamente esto va a impactar a un futuro, ¿no? No queramos impactar en un futuro inmediato de un año, ¿no? O sea, esto es un futuro en el que yo voy a impactar. ¿Por qué? Porque en algún momento pues vamos a convertirnos en pilares de este sustento, ¿no? Entonces, bueno, esas son las referencias que tengo y pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, inquietud, con todo gusto. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Vamos a dar seguimiento a las preguntas que están en la sección de mensajes. Nos dice Polet de Estefanía, ¿qué efecto tienen las nuevas normas en contra de las energías renovables impuestas por el gobierno? Mira, muy buena pregunta. No es que exista un efecto como tal. El detalle es que lo que yo les comentaba, hay que irnos un poquito más de fondo, ¿no? Y entonces de repente decíamos con las licitaciones, pues yo gobierno lanzo una licitación y a lo mejor no soy tan claro en el proceso de la convocatoria y lo único que estoy haciendo es decir, bueno, lanzo la convocatoria porque mis lineamientos me los piden, pero yo le voy a dar este proyecto a una empresa que es de un amigo mío porque él me va a dar la mitad de lo que ganemos. Y nunca vislumbramos las letras chiquitas como de todo contrato de decir, oye, tienes que ser sostenible y tienes que mirar esto. Por eso de repente se pusieron un poquito rígidos con eso de las normas,
que les digo, si nos ponemos a atención en esto, es decir, bueno, voy a ver que todo sea claro y transparente. El ejemplo está lo de generar infraestructura, pero también generar económicamente y, por supuesto, socialmente. Entonces, ahí, obviamente, a empresas que no están regulables les va a impactar y a otras que han seguido el camino del bien, pues probablemente les beneficie. ¿Por qué? Porque eso es como todo, ¿no? Es un ejemplo a lo mejor burdo, pero que pasa a nivel nacional, ¿no? No hablo de la comunidad técnica, hablo a nivel nacional. De repente está el alumno que hace trampa y está el alumno que siempre entrega todo y de repente, por X y razón, algún factor, alguien sale beneficiado mejor que otro que le echó ganas, ¿no? Entonces, de repente, cuando ponemos la lupa y decir, ahora te voy a estar monitoreando para que no hagas esas cosas, digo, las cosas cambian. Obviamente, de entrada, genera un revuelo y obviamente toda cuestión amarillista sale a la luz, pero pues llega un momento en que esto se va a estabilizar. Digo, yo lo veo bien, yo genero algo bueno ahí. Gracias, Víctor. Dice Edgar Alejandro, ¿qué impacto tiene el cambio climático en las energías renovables y qué tan factible es el uso de las mismas? El impacto que tiene es que tenemos que reducir los efectos, los gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es una parte importante. ¿Qué tan factible es? Es muy factible. Sin embargo, aquí, como lo mencionaba tu compañera, no tenemos unas normas bien establecidas para poder hacer uso de ellas. En el momento en que esto se regule muy bien, vamos a ver que va a haber un crecimiento en la cuestión de energías renovables y va a haber una disminución en los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque al momento de que tú ya hagas una inversión por paneles solares, hablando de lo que podemos tener en casa, dices, ok, yo voy a tener una inversión de 200,000 pesos y que se va a pagar a 10 años, pero que de electricidad no voy a pagar nada. Entonces ya te haces un poquito más consciente de cuidar la luz y te haces un consciente de que las energías renovables realmente están ayudando al planeta. Sí, es muy factible. Digo, tendremos que regularizar, como todos los procesos tenemos que regularizar, pero es algo muy factible, la verdad. Gracias. Dice Samuel, si existe algún manual para poder elaborar un generador eólico en casa y quiénes son las organizaciones adecuadas para poder tener acceso a esa información. Hay manuales que están en la red, pero por ejemplo, yo lo que te puedo acercar que estuvimos trabajando con el Instituto de Energías Eléctricas en Cuernavaca. Ellos te pueden dar mucho acceso. Si quieres, le dejo los contactos aquí al maestro Eduardo. Por ahí nosotros en algún tiempo, digo, como comercial, pues yo a Eduardo lo conozco de hace 10 años más o menos, y digo, de 8 de amistad que tenemos, y en algún momento nosotros estuvimos ahí en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, y tenemos buena relación, y ellos te dan acceso a la información, y digo, te puedes acercar tranquilamente con ellos, y son muy factibles ahí los aerogeneradores caseros, digo, de todo tipo, y depende de la producción que queramos, pero son factibles. Gracias. Dice Aarón Osvaldo, desde su punto de vista, el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec está desarrollándose desde el punto de vista ambientalmente sustentable. No se está desarrollando desde el punto, ese corredor se desarrolló desde el punto de vista económico y de infraestructura, pero desafortunadamente se dejó un poquito. Digo, ahorita empiezan a retomar porque se los exigen, se los exige el gobierno, se les exigen las normas, ¿no? Y obviamente estamos en lupa con países desarrollados, entonces ahí tenemos como que poner atención. Desafortunadamente, digo, como antes no, pero pues obviamente tienen que ir como que rehaciendo el camino y pues se están adaptando a estos cambios que pide actualmente la sociedad. No es algo que pida o que sea capricho de alguien, sino es la misma necesidad lo que los está haciendo virar para que sea más sostenible de lo que en algún momento se pensó. Gracias. Ya no hay ninguna pregunta. ¿Alguien más que quisiera participar para que le active su micrófono o alguna pregunta? Dice Frida Citlali. Permíteme, Frida. Ahorita te activo tu micrófono. Listo, Frida, ¿puedes activar tu micrófono? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar sobre, es que estaba viendo que nos mencionaba que
la infraestructura energética ayuda al crecimiento de un consumo de electricidad y también al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y nosotros pues no sabemos que el que haya un crecimiento del Producto Interno Bruto también está relacionado con la generación de basura, ¿no? Entonces, Claro. mi pregunta es, las energías renovables, ¿cómo ayudarían a que esto no tenga una relación directa? El crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación de basura, por ejemplo. Por ejemplo, hoy tendríamos como que poner en la balanza. Tengo energía limpia, ¿no? Hablando de cualquier tipo de energía que yo ocupe. Y a lo mejor esa energía limpia, ¿qué tanto me va a ayudar a crecer como país? Pues a lo mejor lo tendría que ver desde otra perspectiva. Económicamente, ¿qué me va a ayudar? Pues a lo mejor yo necesito gente capacitada que tenga la certificación para poder instalar. Y la otra parte es la generación de basura se va a dar sí o sí. ¿Por qué? Porque no solamente de, bueno, yo quiero paneles solares y aparecen, ¿no? O sea, en el proceso de producción es donde yo te decía, hacía mención, pues hay un proceso que no lo estamos viendo, que está detrás, por así decirlo, detrás de cámaras, que dices, híjole, producir paneles solares me está generando contaminación, a lo mejor no mucha, pero sí me está generando contaminación. Entonces, ahí es una relación que no vemos. Por ejemplo, la generación de los aerogeneradores también. ¿Cuánto, cuánto cuesta montar un aerogenerador? Económicamente es viable, por supuesto que sí, porque hay demasiado recurso económico en juego, pero también cuánta basura estoy generando al momento de hacerlo, ¿no? Entonces es un equilibrio que se tiene que estudiar desde otros puntos de vista sin perder de vista la parte económica, la parte social y la parte de infraestructura. Gracias, ingeniero. Edgar levantó su mano. Le voy a activar su micrófono. Edgar, ¿puedes activarlo, por favor, y comentarnos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, referente a lo que decía mi compañera, en el aspecto económico, nuestro país tiene la solvencia económica para poner en práctica pues para utilizar o para invertir en todas las energías, ya sea la solar, la eólica, todas al mismo tiempo. De mi pregunta, con respecto a mi pregunta, también comenté de que si era factible, me refería al cambio climático, porque, bueno, no siempre está el sol, no siempre hay aire y factores parecidos. Mira, Entonces, okay. sí, adelante. No, sí, continúa, por favor, ya. Okay. La primera parte es una cuestión de inversión y probablemente el gobierno como tal no tiene, pero existe el Banco Mundial y cuando existen proyectos de suma importancia y que son rentables, el Banco Mundial siempre interviene. Entonces ahí sí podríamos mirar hacia otros lados y pedir apoyo al Banco Mundial si existe. Y la segunda que decías de la parte sostenible, tú dices, a lo mejor no siempre hay sol, no siempre hay esto, pero detrás de eso siempre debe haber un estudio de mercado y un proyecto de viabilidad y factibilidad. Entonces, eso siempre va de la mano, ¿no? Digo, yo ahorita me enfoqué en esa parte, pero obviamente nosotros nos vamos a la parte de atrás y en la parte de atrás debe haber ese estudio de mercado, ese estudio de factibilidad y ese estudio de qué tanto es factible o no factible poder implementarlas, ¿no? Pero obviamente todo, como todo, tiene su riesgo y obviamente nosotros tenemos que ir al riesgo mínimo para poder actuar. Ok, muchas gracias. Gracias, Edgar, por tu participación. De igual forma, Jesús Zárate tiene... Le voy a activar su micrófono, por favor. ¿Puedes hablar, Jesús? Buenas tardes. Mi pregunta es saber si, poniendo en contraste la energía nuclear con otras energías como la solar, eólica, geotérmica, ¿cuál sería de mayor beneficio en cuanto a la sustentabilidad? Porque la energía nuclear tiene grandes beneficios y tenemos el ejemplo en Laguna Verde y en otras centrales nucleares en México y bueno, más en Latinoamérica.
¿cómo es que se podría llegar a algo, cómo decirlo, neutro o objetivo en cuanto a estos dos tipos de energías? Ok. El problema con la parte de la nucleoeléctrica es un proceso limpio y a lo mejor es un proceso más barato, pero es un proceso más peligroso. Ese es el motivo por el que de repente no se da mucho auge. Sí es muy barato, el proceso son procesos limpios, por así decirlos, pero son procesos peligrosos. Entonces, por eso regularmente los países como primordialidad lo pusieron como evitar esa parte de la energía nucleoeléctrica. Porque es muy factible, por supuesto que sí, pero el detalle es que es muy peligrosa. El riesgo es sumamente alto. Y en la parte de las energías fotovoltaicas, pues no hay un riesgo tan alto como tener un buen estudio de factibilidad. Entonces ahí es ahí donde se reduce mirar a la parte nucleoeléctrica, digo, en algún punto lo pusieron como lo más malo, y no es que sea malo, el problema es que nunca hubo una proyección de qué tanto problema podría tener si pasaba algo. Digo, está la cuestión de Chernobyl, ¿no? O sea, es muy limpia, pero también es muy peligroso. Entonces, por eso decir, pues no arriesgamos y le bajamos, ¿no? Porque todo eso que tú dices de aquí de Laguna Verde, muchas partes de Latinoamérica y obviamente en Europa, donde son países desarrollados que tienen muchas nucleoeléctricas, de repente decir, ¿sabes qué? Las vamos a cerrar. No porque sea caro, sino porque es peligroso. Y entonces, obviamente, vas a causar más un daño e impacto ambiental, dejar de producir energía a través de algo muy limpio, que es la nucleoeléctrica, pero pues estás afectando a un desarrollo sostenible. Entonces es por eso que se descarta directamente esa situación, no por otra cosa, no por la parte económica, sino por la parte de riesgo. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu participación. Gracias, ingeniero Víctor. Ya nada más, sino para dar finalizada esta reunión. Bueno, creo que ya no hay mensajes. Le cedo la palabra a nuestro subdirector académico. Permítame un último mensaje, ya para terminar. Dice Carlos Alfredo, ¿cómo afecta la cadena de bienes y servicios con las energías renovables que actualmente utilizamos? ¿Cómo afecta? Nos afecta directamente, ¿por qué? Porque en México actualmente no hay empresas que se dediquen a generar estos recursos renovables. Entonces, obviamente tenemos que mirar a empresas chinas, a empresas transnacionales, para que nos den nos abastezcan de una materia prima. Entonces, obviamente, toda la generación y la derrama se va a otros países porque internamente no tenemos esa capacidad de producción. Entonces, es ahí donde tenemos una variación y ahí nos pega directamente, ¿no? En el momento que México ya vio que tiene un amplio potencial de energías renovables, va a ganar. El detalle es que también tenemos que generar empresas que se dediquen a esto, de generar esa materia prima, ¿no? Porque materia prima tenemos a lo mejor, pero no tenemos quien la desarrolle, y es ahí donde perdemos toda esa parte de los bienes y servicios. Gracias, Víctor. Bueno, ya para terminar nuestra reunión, le cedo la palabra a nuestro subdirector, el ingeniero Félix Alfredo Martínez Macías. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Pues muy interesante el tema. Pues como lo decía al inicio, ¿no? Es importante para todos nuestros programas educativos esta parte del equilibrio, del desarrollo sustentable y buscar el equilibrio, ¿no? Solamente a veces decimos, bueno, si hago algo, ¿en dónde impacta? Lo importante es buscar de manera equilibrada, pues, que las acciones que tomemos, pues, impacten lo menos posible o ver el costo-beneficio siempre, ¿no? Sabemos que es más fácil crear caos que generar orden. Entonces, pues sin duda, muy importante los temas que hoy nos trajo el ingeniero Víctor Hugo. Y pues muy importante también para nuestro Tecnológico Nacional de México, pues hacer estos vínculos de trabajo con las academias para que podamos, pues igual, compartir experiencias y conocimientos. Víctor, pues muchas gracias por el esfuerzo que haces para darnos esta conferencia
Y pues bueno, le voy a hacer la palabra a Eduardo, que te va a hacer la entrega de un reconocimiento. Eduardo, ¿me ayudas? Claro Gracias. que sí. Voy a proyectar mi pantalla y me dicen si se puede ver, por favor. Sí se ve. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos los logos de la Secretaría de Educación Pública y el Tecnológico Nacional de México. Procedo a leer lo que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Gustavo Madero, otorga el presente reconocimiento a Ingeniero Víctor Hugo Pablo López por su participación en el curso Las energías renovables, el impacto en el desarrollo sustentable, como ponente del ciclo de conferencias del Congreso Virtual, Perspectivas y Oportunidades en la Ingeniería, Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2020, firmando al calce el maestro en ciencias Pedro Azuara Rodríguez, nuestro director. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, maestro. Yo con gusto de seguirlos apoyando, digo, hoy abrimos una puerta, por así decirlo, para la vinculación, y con todo gusto en los proyectos que podamos sumarnos lo vamos a hacer, y también aquí tienen su casa en Costa Grande para cuando gusten y los podamos apoyar. Adelante. Muchísimas gracias. Para dar terminada con la sesión, ¿me ayudan por favor todos a activar su cámara? Estudiantes, docentes y personas que nos acompañan, para poder hacer la toma de la fotografía. ¿Sí me ayudan? Aprovechando, maestra Lisbeth, un saludo. Por aquí la vi, Lisbeth. Digo, también fue una de las profesoras que nos apoyó ahí bastante en el tecnológico descentralizado, pero es ahí un gusto verla por aquí, maestra. Bueno, procedo a tomar la fotografía. Sonrían, por favor. No les vamos a cobrar por sonreír. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Voy a tomar otra. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos por su participación, ingeniero Víctor, maestro Félix, toda la comunidad del GAM. Muchísimas gracias, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por su participación. Buena tarde. Gracias, buena tarde.